Bien, buenos días, bendiciones para todos, gracias. Somos el Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de transmisión del lugar, yo diría que el lugar importante, no es el más importante, pero es un lugar importante, nuestra cabina de transmisión de nuestro Centro de Ministerio en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela. Como siempre estamos acá en cabina, Adriel Pinto Figueroa. Así es, Figueroa. El maestro, nuestro hermano y amigo maestro Adriel Pinto, y quien les habla, el apóstol Eduardo Pinto Díaz. Le damos las gracias, gracias a ustedes por su sugerencia, por sus comentarios. Ayúdenos a seguir, poder adornando, ayudando, comentando todos los contenidos. Ayúdenos con sus opiniones. Es importante que usted, pues, de manera respetuosa, por supuesto, haga sus opiniones, y le aseguro que aquí le estaremos dando respuesta. Estaremos respondiendo. Damos gracias a nuestro Dios por todas estas cosas que estamos viviendo hoy. Seguimos, les recordamos que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. WhatsApp, estamos en Instagram. Y bueno, mire, si por aquí usted nos ayuda, pues espectacular. Recibimos su ayuda en oración, recibimos sus contribuciones, sus donaciones. Hacemos aquí el trabajo para nuestro Dios y estamos sumamente contentos por eso. Si usted tiene alguna sugerencia, alguna experiencia personal donde se relacione y usted pueda sentirse identificado con este tema, de la razón por la cual nuestros hermanos se van de la iglesia, escríbanos, coméntenos, díganos para nosotros responder estas inquietudes, porque sabemos que son cosas que pasan todos los meses, todas las semanas. Personas se van y vienen de la iglesia. No hay una iglesia perfecta, no hay una iglesia donde usted pueda decir todo está bien. Y como dicen por ahí, si encuentra la iglesia perfecta, váyase. Siempre ese es el chiste. Y que no vea eso como una tragedia, ¿sabes? Claro, yo creo que al principio es una tragedia cuando usted no lo ha experimentado otras veces. Porque recordemos que cuando nosotros nos vamos de una iglesia, nos vamos de una familia, ¿no? Nos vamos de una comunidad donde hemos compartido momentos espirituales dramáticos, momentos espirituales felices, de gozo, felices, de tranquilidad, de tristeza. Hemos visto cuando hacemos, por ejemplo, cosas. esos retiros, cuando vamos al río, adoramos al Señor, esa experiencia, claro, de adorar al Señor juntos. Entonces, irse de una un iglesia, fin de año, una cena, claro, o sea, se comparten muchas cosas. Hay muchas cosas que obviamente no hacen sencillo la partida de una iglesia. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante. Yo, antes de comenzar el podcast de hoy, este podcast va a estar relacionado al descuido y la inmadurez. Descuido normalmente por parte de las autoridades, y la inmadurez por lo general de parte de ambas partes, ¿no? Pero yo quisiera que usted recuerde algo, y esto es algo que mencionaba el artículo anterior de María Isabela Jaramillo en la revista Hechos y Crónicas, donde menciona algo, un dicho muy, ella lo menciona como algo donde nosotros debemos recordar siempre: si te vas de la iglesia por causa de la gente, nunca estuviste por causa de Jesús. Esto es súper importante, porque muchas veces es el caso de que nosotros nos vamos de las iglesias por causa de la gente. Y la pregunta que normalmente uno se hace: oye, ¿y cómo no irse por causa de la gente? Si por causa de la gente es que esencialmente uno se va de la iglesia. ¿Me entiendes? Es como que cómo yo separo la gente de la iglesia. O sea, es algo sumamente es complejo. Sí, es complejo. Porque es que la comunidad como iglesia lo hace la gente. Y en una congregación no hay una gente homogénea en cuanto a actitud, carácter, línea de pensamiento. Eso es imposible. Usted no va a conseguir homogeneidad 100% en una iglesia. Usted va a conseguir es diversidad. Y en la diversidad de la gente es donde está la unidad en el espíritu. Es el mejor sitio, hablando un poco secular, vamos a decirlo así. Es el mejor sitio para usted desarrollar
todo su potencial. Gerencia, administración, inteligencia emocional, para desarrollar crecimiento, para desarrollar las formas de crecer, para desarrollar su empatía, para desarrollar tantas cosas, trabajo en equipo, trabajo con liderazgo, trabajo, relaciones personales. Cuando usted es de esas personas que dice, a mí no me cae ninguna de esa gente, a mí no me cae. Usted se está privando de un crecimiento tan importante, que es el hecho de que toda su vida usted se va a rodear de gente. Entonces es como el empleado que dice, yo hago todo bien siempre y cuando no me pongas a tratar con gente. O sea, eso es algo que quieres, imposible. Que te metes en una esquina y no hagas nada nunca imposible. Con nadie. O sea, en una computadora. Por eso es que en algunas empresas han robotizado la cosa. Precisamente porque las personas no tienen madurez para tratar con otros y por supuesto terminan diciendo cosas que no son. Razones. Hacen comentarios, mira... Es que yo lo vi en un programa recientemente. No solamente automatizaron la empresa porque era mucho más rápido. Y el tipo decía, no, es que me estoy evitando los problemas que hay entre ellos. Es que constantemente uno tiene el Espíritu Santo que nos ayuda a corregir esos errores de que a veces... Bueno, yo no voy a decir a veces, yo personalmente, yo voy a decir, cometo errores en juicio al decir una palabra que no debo decir, al hacer un chiste que no debo haber dicho. Cometemos errores, siempre. Caractericé mal a alguien. Siempre. Entonces, a veces entramos en todo lo opuesto, no por acción, sino por inacción. O por omisión a veces. Y aquí es donde entra el tema de hoy del descuido. Dice, este tipo de personas no son atendidas completamente en sus necesidades cuando van a la congregación. Sienten que en la congregación los consideran más como un miembro de un club en vez de un hospital donde pueden ser sanados y ayudados como un resultado, y como resultado terminan dejando la iglesia. Y yo creo que les recuerdo que esta fue sacada de una página donde hablaba en el artículo de razones por las cuales se va de la iglesia, una página ondaexclusiva.com. ¿Por qué lo menciono? Porque recuerden que nosotros estamos replicando la acción de cualquier cristiano común. No encuentro la respuesta de mis pastores, de mis autoridades, y voy a internet a buscar a lo mejor un poquito de insight, como dirían, pues no, de un poquito de reflexión. Y nosotros estamos aquí para ir con ustedes en ese viaje de buscar en internet, sobre todo sobre este tema, el descuido. ¿Qué opinas tú sobre este tema del descuido, de las iglesias que descuidan a las ovejas, tomando en cuenta muchas cosas? Hay ovejas que a lo mejor quieren demasiado cuidado, hay ovejas que a lo mejor no les paran, o hay ovejas que son silenciosas, nunca dicen nada, y 5 años después, no, lo que pasa es que yo quería que usted fuera un padre para mí, y resulta que nunca se acercó como hijo. Nunca, no, yo quería un padre, pero nunca te acercaste como hijo. O yo nunca te expresé, mira, mi necesidad es esta, yo quiero tal cosa, y muchas veces la culpa es de ambos, pues a veces como que la autoridad a lo mejor no fue lo suficientemente hábil, diría yo, en detectar alguna deficiencia, y bueno, a veces el Señor simplemente no le mostró que había una deficiencia y por lo tanto asumió que estaban bien las cosas. Entonces, ¿qué opina? Esto no es como que, bueno, hay una respuesta que es para todas, o sea, cada caso es individual. Es muy difícil de pronto de decir una sola razón por la cual hay el descuido. Vamos a partir de acá. Pastorear se dice tan rápido, se dice tan fácil, y ojo, estamos utilizando una palabra que es aplicable hacia la relación entre un hombre y esos animalitos que son las ovejas, y de ahí donde sale el término pastor. Pero mire, el asunto de pastorear seres humanos es sumamente complejo. Eso no es tan sencillo como parece. Entonces, a veces, una de las cosas que podemos ver es que... Nada es sencillo donde hay gente. No es que no, mira, vamos a suponer que si usted tiene una congregación de 20 personas, el pastoreo es sencillo. Claro. Usted tiene un pastoreo de 50 personas, el pastoreo vendría a ser relativamente sencillo. Por eso es que muchos de los teólogos, y yo comparto eso, y yo estoy casado con eso, de que la parábola de las 100 ovejas es porque en la antigüedad ellos consideraban
que un buen pastor, para que atendiera a sus ovejas, si tenía más de 100, ya era un problema. Es que como máximo 100. Máximo 100. Ese ejemplo de las 100 ovejas, eso no es que está puesto allí por accidente. No. Él, léalo con detenimiento para que usted se dé cuenta de que no es así tan... Es algo tan preciso, tan puntual. Y yo lo he visto en las congregaciones grandes, donde hay, por ejemplo, tú sabes que estuve en Osana, allá en Panamá, 15,000 personas en un solo sitio. Es imposible que un pastor pueda atender a 15,000 personas. Así le dedique 1 hora al día a cada uno, saque la cuenta a ver cuántas horas necesita, no terminaría. Entonces, ojo, vamos con el punto del descuido. O sea, vamos a partir de allí, del siguiente ejemplo. Por eso es que esas iglesias grandes tienen que tener un montón tienen que tener pastores, tienen que tener líderes que a su vez atienden es decir, lo que hacemos es dividirnos el trabajo, trabajar en equipo para que sumando entre esas personas que deben de tener ciertas habilidades, esas personas deben de tener ciertas funciones específicas para que puedan ejercer esa tarea tan difícil que es de poder ayudar a la persona. Porque de repente usted dice, me siento descuidado. Sí, pero es que hay personas que necesitan más cuidados que otros, y las personas, por ejemplo, siempre quieren que sea el pastor el que los atienda. Y si yo tengo, por ejemplo, 100 personas, 100 personas en una congregación, y no, yo quiero que sea el pastor. Mire, pero yo tengo, por ejemplo, 10 pastores más, y cada pastor atiende a 10 personas, y ahí están los 100. Pero a mí entonces, no me caen los otros. Yo quiero el pastor principal. Yo quiero que sea Adrián Nero, yo quiero que sea Chucho, yo quiero que sea el pastor Ubardo, yo quiero que sea Jacinto, quiero que sea José. Yo quiero es ese. Óigame, en estos días les hablaba sobre el principio de Jetro. ¿Qué atendía Moisés? Los casos difíciles. Lo que los líderes no podían resolver, Jetro le dijo, los casos más difíciles te los traerán a ti y entonces los resolverás. Claro, pero todos creemos que nuestro caso es el más difícil de todos. Todo el mundo piensa igual. Entonces, vaya, si hay descuido, y lo vamos a llevarlo al plano del funcionario, es decir, del ministro, llámalo apóstol, pastor, o llámalo evangelista, o llámalo de repente hasta el mismo profeta. A lo mejor quiere que lo atienda es el profeta, que no lo atiende el apóstol, que no lo atiende el pastor. Quiere que el profeta le diga una palabra profética. Sí, tenemos muchas veces. Y como el profeta no, yo quiero con el profeta, y como el profeta pues no me atendió, entonces me siento descuidado. Sí. Ahí entra una parte de lo que tú estabas diciendo. ¿Qué tan maduro soy yo en ese sentido para decir que me siento descuidado? Cuando alguien dice me siento descuidado, oye, realmente no estabas insertado en un equipo de trabajo, no había un líder que te atendía, no hubo nunca alguien que te atendiera o que te diera una palabra o que te direccionara, no hubo nunca nadie quien te dijera una palabra de aliento para decirte qué era lo que debías o no debías hacer. Vaya, ¿hasta dónde podemos decir que fue descuido? Sí, eso, ¿sabes qué? Ahorita que estás comentando eso, muchas veces tenemos hermanos en la iglesia que no quieren como tal. Hay varias cosas que quiero decir. Una de las primeras es, no quieren llevarle su problema a todo el mundo. Quieren que su problema lo atienda una persona, que por lo menos esa persona puede decir, yo confío en Juancito, yo confío en X. También tenemos que entender que a veces la persona tiene como que una fijación, a lo mejor, mira, yo quiero que me hagan así, yo quiero que me traten de esta manera, yo quiero que me llamen a esta hora, yo quiero que me alienten todos los días de esta forma. Y hay unos que son el caso opuesto, el caso totalmente contrario. Hay unos que, por ejemplo, utilizando la analogía de la oveja, se acaban de fracturar la pierna, pero eso se tragan ese dolor y se muerden la lengua con tal de no hacer ver, pero tienen las cachazas a veces de llegar contigo y dicen,
Ay, pero... Nunca me atendiste. Pero pero tú tenías que haberte dado cuenta porque yo medio como que solté una lagrimita por ahí. Entonces es como que... Entonces hay personas que en vez de aceptar su condición, oye, me fracturé mi piernita, mira, ve, estoy grave, estoy no sé cómo, ven, ayúdame. Hay personas que muchas veces es el orgullo de decir... mi esposo es un adúltero o mi esposa es una adúltera o el orgullo de decir de mi esposa está en las drogas o mi esposo o yo mismo o yo mismo yo tengo este problema y no quiero pero muchas veces se traslada a la familia. También, por ejemplo también. mi hija se está prostituyendo y entonces está como ese orgullo, ese ego, y a veces da pena y tú prefieres tragarte tu dolor, tú prefieres tragarte tu situación, pero con tal de simplemente no hacerte sentir como que tú eres la víctima, la débil, o el débil. Entonces, ocurre también que... eso lo llama descuido. Claro, ¿cómo no? El descuido es que, mira, tú no supiste leer las señales, no supiste leer los síntomas, y... Yo entiendo, o sea, no podemos tapar eso con un dedo, yo siempre digo eso, creyendo de que la culpa es de las ovejas. ¿Por qué? Porque hay ovejas que lloran durísimo y los pastores están, o los líderes directos, están simplemente pendientes de otra cosa, o como a veces decimos, el hermano llega al hospital, ay, me duele demasiado, como lo que ocurre mucho en medicina. Tiene un infarto, tú le dijiste, no, tiene una neuritis intercostal, eso no tiene nada, eso es simplemente un gas que tienes ahí metido. Y resulta que tiene un infarto. Entonces, si hay veces donde, y ocurre, no podemos decir cuál es el porcentaje, porque eso depende de la iglesia, depende de qué tan descuidado de verdad sea eso, depende mucho si el líder es nuevo liderizando, que no sabe leer las señales, y, o sea, son tantas variantes, pero aquí la idea de este programa es que demos consejos al que lidera y el que es liderizado. Ahí hay un término... ¿Qué pudiéramos hacer ahí? Bueno, estamos primero como que estableciendo el fundamento de qué es lo que deberíamos hacer. Porque hay un término allí que hay que definirlo bien. ¿Qué es lo que tú llamas necesidad? También. Porque tú puedes decir, es que yo estoy full necesitado. ¿Qué quieres que se te supla? Y entonces tú dices, pero yo no veo que necesites nada. Pero es que la persona, no sé, es superlativo para él. Vamos a quitar el ejemplo del infarto, pero para él es superlativo, muy importante, que se le está cayendo el pelo. Claro. Y yo necesito que usted me atienda porque es una emergencia. Pero resulta... Ahí entra mucho sigue. Pero resulta que yo tengo uno al lado que sí tiene el infarto. Claro. Y necesito dedicarle tiempo al infarto. Entonces lo que hago es que le digo a otro que atienda tu caída de cabello. En este caso yo le direcciono a un líder para que lo haga. Y nosotros en nuestra congregación tenemos pastores que hacen el trabajo. Ambas partes tienen que entender. Claro, entonces cuando hablo de descuido... Difícil, porque para mí mi caída de cabello es lo peor del mundo. Pero no es porque no se te atienda, sino que la calidad o la forma en que tú quieres que se te atienda no cubre la necesidad de lo que tú dices que es tu emergencia. Ahí es donde deberíamos nosotros utilizar esa frase del beneficio de la duda. ¿Qué es el beneficio de la duda? Asume lo mejor de tu otra parte. Porque muchas veces decimos, bueno, el líder no actuó como yo quería. Ese líder es un ingrato, ese líder es un insensible, ese líder... obviamente, antes de caer en decir eso y empezar eso, yo pienso que lo mejor sería es decirle, mira, ¿qué tan grave es qué tan grave cree usted que es mi situación? Porque para uno su situación es grave. ¿Cómo pudiéramos manejarla? El líder pienso que debería citar de una vez, mira, vamos a resolver esto, vamos a resolverlo. Obviamente, por ejemplo, una persona se está endemoniando, cónchale, en ese momento hay que ir. Que no, que va a matar a la mujer, está ya. Oye, hay que ir, ¿me entiendes? Hay cosas donde uno como que... Ahí sí es una necesidad. Se ve lo que es más emergente. Una necesidad para mí es algo de vida o muerte. Es necesario. Bueno, es necesario. No diría que es debido a muerte, pero... Para Dios, por ejemplo, Dios dice que Él se compromete con nosotros a cubrir nuestras necesidades. Sí. Pero Dios no dice en ningún lado que Él se compromete en cubrir nuestros caprichos. Y ahí es como está ahí donde entra la madurez. Oye, ¿qué será lo que será lo que estoy haciendo un capricho
¿O será que lo que estoy pidiendo es una necesidad? ¿O será que lo que tengo? Porque cuando yo hablo, si yo por ejemplo digo tengo necesidad de orinar, es una necesidad fisiológica, funcional, que se requiere porque es importante que ocurra. Pero no, resulta que, mira, yo tengo el capricho de que yo quiero orinar y te pones a ver si orina y no orina porque simplemente no está la necesidad. Entonces a veces nosotros mismos como pastores o los líderes a veces también tenemos nuestras propias necesidades. Siempre el hermano siempre la gente en la iglesia ve que no se cubre sus necesidades y la gente se olvida de las necesidades de los líderes, se olvida de la necesidad de los pastores. La mayoría de la gente cree que nosotros como apóstoles, como pastores o como maestros no tenemos necesidades. Que las necesidades que hay que cubrir son las de ellos. Claro, eso sí. Y entonces, bueno, se va de la iglesia porque no cubriste mi necesidad. Pero hay un problema también aquí, que si tú no comunicas tu necesidad y tengo tantas cosas que atender, que yo creo que si hubieses pasado por esa, ¿qué te digo yo? Esa pequeña iniciativa de la comunicación, como tú decías ahorita, de repente no lo estoy haciendo por orgullo, o no lo hago porque me da pena, o no lo hago porque, bueno, me siento inmaduro, o no lo hago porque, bueno, me da, oye, no sé, no me siento cómodo comunicar eso. Porque en el caso del hermano, eso es lo que se recomendaría, pues, tratar de verlo desde esa perspectiva. Si yo me comunico es para mí, o sea, ese es un bien que no es para el otro, o sea, no es para uno mismo. Pero si hay que aconsejar al líder a que sea más sensible, obviamente yo le estaría prácticamente diciendo lo evidente de ser más sensible. Para ser más sensible hay que entrenarse en el arte de dar consejería, en el arte de saber abordar a las personas. Muchas veces, yo no estoy diciendo que siempre, pero usted a lo mejor va a fallar en abordar a alguien. Muchas veces yo he querido abordar a alguien y la persona simplemente no quiere que yo lo aborde. Y yo intento. Hay personas que sin yo decirle nada se abren y me dicen todo. Hay personas que yo intento abordarlas, me dicen una cosita y no llegamos más lejos. Entonces, o hay personas que no con todo el mundo va a funcionar la misma forma. Hay personas que dicen, bueno, el que tiene el Espíritu Santo es usted y el Espíritu Santo tiene que haberle mostrado que yo tengo una necesidad. Eso es una idea que tiene la gente de que si tú tienes el Espíritu Santo, Dios tiene que mostrártelo. Sí, yo digo, dime dónde está en la Biblia que yo tengo que adivinar tus pensamientos y Dios tiene que a mí decirme exactamente por cada situación que está pasando. Imagínate esa situación donde Dios nos muestra, como que si no fuera suficiente con los problemas propios, cada problema que tiene cada hermano. Y la idea es que, como dice la Biblia, que vayan a los ancianos para que se le ponga las manos, para que no se quede. O sea, Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, Él no andaba buscando a los enfermos. Los enfermos venían a Él. Él no andaba pendiente, ay, el Señor me mostró que tiene no sé qué influjo. No, o sea, el Señor se lo decía, pero la gente abordaba a Jesús. Entonces, lo importante es que ambos, si la persona se acerca... ¿Tú te acuerdas de aquella señora que se le acercó a Jesús? Y tenía lo del flujo de sangre. En eso es lo que yo estaba pensando. ¿Y cuántas personas no se le acercaron a Jesús? Y Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? Claro, Jesús sabía, pero... Jesús sabía qué necesidad tenía. Pero a veces nosotros, Jesús... Nosotros no somos Jesús, pero es que yo no me estoy poniendo en el caso de Jesús, sino que Jesús sabía cuál era su necesidad. Pero el asunto es que la persona no estaba enfocada en cuál era su necesidad. Claro. Por ejemplo, oye, es evidente de que, mira, no veo. Y entonces Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? Y pareciera absurdo. Porque de repente a lo mejor el ciego decía, oye, pero no está viendo que estoy ciego. Ves interesante. Aún Jesús hace que el enfermo diga su condición. Correcto. Yo quiero que me hagas tal cosa. Yo quiero que me sanes porque tengo tal cosa. Correcto. Y ese es el enfoque que hay que darle. Hermano, yo le ruego en el amor del Señor. Si usted no le debe de ir al líder o decirle al pastor, usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que haberle mostrado. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué usted habrá orado para que Dios le revele a esa persona, o al líder, o al pastor, o al apóstol, que usted tiene esa necesidad? Entonces pregunto, más allá de la necesidad de que el pastor te atienda, ¿realmente tú tienes necesidad de que el pastor te atienda?
porque tú quieres tener esa comunión o porque usted quiere tener esa relación, o usted realmente lo que anda buscando es protagonismo, porque también eso bueno, ocurre. pero no pensemos Porque yo también puedo decirle, bueno, pensemos Dios, yo tengo una necesidad y Dios sabe mi necesidad. Entonces uno le pudiera, la persona pudiera Ese es un decirle, caso que no se claro, eso consigue, no es lo usual, no es lo usual, no es lo usual, no pero es lo la usual. persona pudiera llegarse al líder, la persona le pudiera llegar al pastor, oye, yo tengo esta situación que no es que sea de pronto de ponerla en una necesidad, pero mire, yo tengo esta situación, usted me pudiera ayudar. Que lo Usted, ideal sería que siempre claro, usted me pudiera direccionar. detectar la necesidad. Sí, usted me pudiera dar algún tipo de sugerencia y yo le voy a decir algo que a nosotros nos ha funcionado mucho. Nosotros por aquí no damos consejos, nosotros por aquí damos sugerencia. Aun cuando a veces decimos la aconsejamos, no, puede ser que se nos haga la palabra consejo. La idea es que usted lo tome No, como una nosotros sugerencia. le damos la sugerencia, usted lo pasa por el filtro de la escritura, usted a la final usted toma la decisión, no vaya a decir, no, es que el apóstol Ubaldo y es que el maestro fulano, el hermano fulanito. Yo siempre tome la decisión. Yo siempre me pongo, trato de ponerme en el zapato de nuestro hermano, de nuestro hermano que está está en la necesidad. El hermano está en la necesidad. Está en el conflicto, tiene un conflicto, un problema. Exacto, está en el conflicto. El hermano tiene... Mira, yo soy de los que siempre digo, usted nunca va a entender el conflicto de otro. A lo mejor es 100%. Usted puede intentar entenderlo un 90, un 80%, pero usted sabe lo que es estar dentro de su piel. No podemos saber lo que es estar dentro de sus emociones, dentro de su cerebro, de su mente, su estado de ánimo, no lo podemos saber. Por lo tanto, muchas veces, uno tiende a distanciarse como líder, tiende a distanciarse de la necesidad de nuestros hermanos. Y obviamente si este programa lo estuvieran haciendo unos hermanos, otras cosas dijeran, pero sí tenemos que estar en cuenta de algo. No siempre es el hermano el que está fallando. Y yo siempre trato de ponerme en ese lugar del hermano. Puede ser uno, puede ser porque, la persona. Porque pasa mucho que hay muchos líderes que tienen mucha incompetencia en la consejería. Tienen mucha incompetencia en detectar, en abordar a las personas. Y a veces se tiende a trivializar. No sabemos, como líderes, no sabemos categorizar en qué grado de emergencia está alguien, en qué grado de necesidad está alguien. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, yo considero que tu necesidad no es algo para tratar urgente. Y obviamente la persona va a decir, pero yo considero que es urgente. Entonces, ¿qué debe decirla? ¿Qué debe hacer el líder? El líder debe explicarle al hermano por qué no es urgente ahorita y cuáles son las soluciones que podemos hacer para resolverlo lo antes posible. O el líder debe saber hasta dónde él tiene un límite de acción. No, obviamente el límite de acción, lo pone ni siquiera el líder. ¿Cuál es su función? El límite de acción a veces normalmente quien lo pone es su grado de madurez. Sí, pero a veces el límite por lo general quien lo pone es la persona que es liderizada. ¿Por qué? Porque es la persona que normalmente dice, mira, creo que te estás metiendo demasiado dentro de mi vida o no te estás metiendo para nada. Entonces el líder lo que tiene es que probar e intentar, tratar de entrar lo más que se pueda, entrar en esa vida, en esa persona para aconsejar. Y obviamente, si usted es un líder que da malos consejos, porque sus consejos cuando se ponen a la práctica no sirven, si a lo mejor su sugerencia, o usted puede verlo como consejo, pero en realidad si su sugerencia resulta que, por ejemplo, no es bíblica, resulta que cuando el hermano lo confronta a usted como líder, usted sale con las tablas en la cabeza porque no sabe cómo defender su posición, porque a lo mejor sus consejos o sus sugerencias son muy incongruentes con la realidad de la persona o con la realidad de la doctrina. Entonces, ¿cómo usted se va a sentir mal cuando una persona no haga lo que usted dice? Dice, yo me cansé de aconsejarlo, pero él quiso hacer otra cosa.
a lo mejor usted nos estaba aconsejando bien. A veces uno no se detiene a pensar eso. Uno dice, no, el que está mal es la oveja, no uno. Entonces, ahí es donde pone la carga sobre el líder, donde se pone la carga de aprender y de crecer todos los días, de crecer en la palabra del Señor, de crecer en consejería, de crecer en la empatía, y la única forma de hacer eso es exponiéndose y pidiendo feedback al hermano. Te ayudó esto, quisieras que te ayudara en otra cosa, te fue útil, si no te fue útil, dime por qué no te fue útil, dime qué pudiera hacer más, qué te hubiera gustado, aunque esto es un poquito a gente que lo usa, pero qué te hubiera gustado que yo hiciera. A veces parece una pregunta demasiado humanista, pero no es ninguna pregunta humanista. A veces la persona quiere, por ejemplo, no que tú le des consejo, sino que lo oigas, que lo oigas. Entonces, a veces uno no sabe, uno se pone a vomitarle la palabra, vomitarle los consejos y lo que quiere es oír nada más, y solamente con oír esa persona se sana. Ahí hay algo también que es interesantísimo. Ayudas a la persona 100 veces. Lo atiendes 100 veces. Le das buena sugerencia 100 veces. Pero en la 101 vez, es decir, cuando vaya por la 101 que no lo atiendas, se va a sentir desatendido. Sí. Y entonces hiciste bien 100. 100 estuvieron buenas, pero como en esa que sí era realmente una necesidad y sí era realmente urgente y sí era realmente importante, en esa una que no le atendiste, me voy de la iglesia. Claro. Sí, me voy de la iglesia porque la persona tiende... No me atendieron. Bueno, oye, mira, pero te hemos atendido otra vez. Sí, pero es que esta vez yo necesitaba de usted. Oye, y las otras veces, bueno, yo le agradezco las otras veces, yo no sé qué más, pero esta vez, pero. No estuvo, es en este momento crucial de mi vida y mira, en este momento, y no te lo perdono. Y lo vimos, sí, lo vimos. Mira, vimos una persona que falleció el familiar. Y yo creo que la persona se sintió desatendida porque después en ese interín del fallecimiento y de hacerle la inhumación a la persona, es decir, de asistir al entierro, no se sintió como ella se quisiera sentir atendido, y por eso se fueron. Bueno, asumimos que hay muchas cosas que se asumen ahí, pero eso pesó, pues. Eso pesó. Entonces, pesó. Oye, ¿y las otras 100 que hicimos buenas? No es eso, o sea, ese es un sesgo que a veces las personas tienen de que yo reacciono basado en la información que tengo más cercana, no basado en todo el panorama completo, sino en la formación que tengo en mi cara, y entonces tendemos a tomar decisiones basado en lo que ha ocurrido recientemente, como que si mientras más reciente más importante, o sea, este es el que yo quiero y esta es la información y este es el que quiero que me resuelva. Y entonces hay gente que se ha ido de las congregaciones, se han ido de la iglesia. No, porque es que en ese momento, en este instante, me sentí solo. Me siento no solo. Me atendiste en ese momento. Hay gente que, mira, en este tiempo de pandemia, ¿qué hemos hecho? Llamamos a la persona por teléfono. Y tenemos más o menos un listado de personas que podemos llamar por teléfono, de personas que le podemos mandar un WhatsApp, de personas que le podemos llamar por WhatsApp o le podemos llamar por Telegram. Pero entonces no, la persona dice que hay que ir allá. Bueno, en algunos momentos nos hemos tenido que desplazar hasta allá y le hemos cubierto la necesidad. Mira, recuerdo ahora recientemente una persona que tenía una necesidad y estaba orando porque tenía la necesidad. ¿Sabe cuál era la necesidad? No tenía comida, no había alimento en su casa. Claro. Y Dios colocó en el corazón de uno de nosotros ir a esa casa y llevar alimentos. En ese momento, Dios cubrió su necesidad y le dan la gloria a Dios, y etcétera, 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 ¿no? Sí, ahora mira tú, fíjate esto, eso hace que el nivel de compromiso con esa persona y Dios y el lugar que llamamos iglesia sea en la misma línea de agradecimiento. Entonces hay veces en que las personas no entendí eso. Bueno, porque es que hay veces las personas para mantenerse en la iglesia es porque tienen que darle siempre alguna
forma de que ellos se sientan agradecidos, y por eso me siento ahí. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿tú estás en una iglesia porque te sientes agradecido porque te están atendiendo, o porque realmente allí el Señor te tiene y es el Señor quien te está atendiendo? Sí, yo pienso que ahí donde uno habla del ambiente. ¿Cuál es el ambiente que rodea tu estancia allí en esa iglesia? Ese ambiente es un ambiente que tiene que ser donde sí, donde todo tiene que donde tiene, mira, por lo menos tú te sientas cómodo un 80, un 90% o un 70% y tú trabajas el resto, o sea, tú puedes ceder en algunas cosas. Claro. Y yo entiendo las frustraciones a veces de algunos hermanos que por la inmadurez del hermano, que no es culpa de él muchas veces, no es culpa de él porque a lo mejor está muy nuevo o a lo mejor él no ha sabido ser un buen mayordomo de su tiempo y no ha podido madurar en algunas cosas o mayordomo de su vida, pero muchas veces por su inmadurez ellos sacan conclusiones que nosotros como líderes tenemos el trabajo de orientarlo a cómo deberían de pensar, no para que estén de acuerdo con uno, porque no necesariamente, a mí no me interesa que esté de acuerdo conmigo y que en ese acuerdo conmigo usted se vuelva miserable. A mí lo que me interesa es que su vida cambie para bien y su matrimonio y su familia cambie para bien, pero no con el fin de que usted se quede en la iglesia, porque a veces nos volvemos como, no, yo lo hago para que te quedes en la iglesia. No, para nada. Es simplemente para que usted, es la satisfacción de que el hermano crezca y todo aquello, y eso como conclusión o como consecuencia que la trae Dios, usted se quedará en la iglesia. Pero muchas veces usted a lo mejor se va a encontrar en eso. No hicieron lo que yo quería. O muchas veces el líder no hace lo que... Nosotros personalmente lo hemos vivido. Nosotros estamos bajo cobertura apostólica en la ciudad. Y le damos cuenta a una cobertura en la ciudad. Pero el apóstol tiene tanta gente que atender que por el hecho de que el apóstol no me atienda a mí, uno se siente mal. Resulta que cuando yo oigo al apóstol, que estamos bajo su cobertura, decir, oro todos los días por ustedes. O que no atienda alguna necesidad. Porque muchas eso veces para mí pasa lo mismo. O sea, claro, a veces el apóstol atiende muchas necesidades, pero porque no atiende algunas, uno tiende a categorizar a esa persona como... Esa es una de las cosas que te iba a decir, entre las necesidades. Hay gente que son de baja supervisión. Bueno, pero esas personas no entrarían aquí porque esas no son las que dan lidia. Sí, es que entonces, no dan lidia para nada. Pero hay gente que se necesita, que tú, como dice en la Biblia, hay que quebrarle las piernas a la ovejita porque es que no quiere estar en el redil, quiere andar brincando. Pero las de baja supervisión son las que no necesitan. Y la de baja supervisión es que uno no tiene que andarse preocupando con ella porque eso no es problema. Bueno, pero la de alta supervisión es la que mayor atención requiere. Y bueno, para eso estamos nosotros. Y para eso uno está allí para direccionar, para corregir, para ayudar. No todo el mundo es igual, no todo el mundo responde igual. Y algunas personas simplemente no van a verlo de esa forma. Lamentablemente tenemos ya el tiempo 28 minutos de pero conversatorio. Mire, para resumirlo, si usted se siente desatendido, vaya para que le atienda, vaya donde el líder, vaya donde el pastor. Tengo tal necesidad, tengo tal cosa. Claro, abra su corazón. Si usted está en una iglesia cristiana, se supone que usted está en el lugar correcto. Si usted siente que a lo mejor sus autoridades no le ayudaron, dígale, pastor, ¿a quién más usted me puede recomendar que me ayude en mi situación específica? A lo mejor ese pastor no sabe manejar esa situación específica, pero tiene a lo mejor un pastor amigo que sabe hacerlo, y para esa situación específica le ayuda. No quiere decir que se va de la iglesia, sino que para eso. Entonces esa es la idea para nosotros, culminar esta sección. Se nos fue el tiempo. Se nos fueron casi 40 minutos, pero súper importante este tema. Le damos las gracias al Señor por su vida, por permitirnos llegar a su teléfono, a su computadora, a su casa. Y le seguimos nosotros afirmando y le seguimos motivando
a que nos siga sintonizando, a que siga manteniéndose firme en la palabra, que se siga manteniendo firme en la sana doctrina, el Espíritu Santo, el Padre Eterno, que lo siga protegiendo, y nos encontramos el lunes de nuevo. Sí, porque ya es fin de semana. Ya es fin de semana. Les prometemos que va a pasar el fin de semana chévere, pero recuerden que seguiremos hablando mañana en la mañana, después que pase el fin de semana, nos seguiremos viendo.